gracias por supuesto a Alejandro, gracias a José, porque gracias también a ella ha influido en que nos acompañe. Sabéis que hoy es un día muy especial para nosotros, porque es el final de este curso y ya nos despedimos hasta septiembre. También no quiero que pasen esta intervención mía sin acordarnos de Mariló. Sabéis lo importante que Mariló es para el Club de Lectura. Está fuera por circunstancias de que su nieta se graduaba y, en fin, y no ha podido acompañarnos y ha tenido la mala sombra de que coincidiera con el día de nuestro Club de Lectura. Pues nada, agradeceros porque hemos batido el récord. Somos 45, hay puesto 50 sillas. Hemos puesto 50 sillas abajo, para luego hemos quedado 45, quiere decir que tendremos que estar rondando los 50. Hemos batido el récord, pero siempre la media es entre 25 y 30, 32, en fin, más o menos. Gracias y que sepamos sacarle provecho a la presencia de Alejandro. Bueno, voy a hacer lo que hacía en clase, y es, claro, mi técnica, que jamás di un grito en clase, era bajar mucho la voz. Y entonces todos mis alumnos y alumnas hacían lo que acabáis de hacer vosotros y vosotras, y es, ahora la subo, que allí está la jefa diciendo que la suba para que... Pero, porfa, que este sitio es precioso, pero tiene muy mala acústica, entonces, para que nos escuchemos, ¿vale? Mantenemos el silencio. Bueno, un nuevo curso, como ha dicho Salvador, llega a su fin, y con esta van a ser 10 las veces que nos hemos encontrado para algo tan maravilloso como intercambiar nuestras impresiones sobre libros, porque lo que nos une y nos convoca a todas las personas que esta tarde estamos aquí es la literatura, la lectura. Y muy expectantes, pero sobre todo un día como hoy, siempre el cierre de curso es muy especial porque nos acompaña siempre una persona, un escritor. El año pasado fue José Federico Barcelona, algunas personas vinisteis aquí por primera vez y os enganchasteis, pero siempre es muy especial la presencia de un escritor o de una escritora. Os voy a compartir una certeza, y no soy adivina, y es que vamos a pasar, y lo sé, un rato maravilloso la próxima hora y pico que estemos aquí, porque tener con nosotros a Alejandro Pedregosa Pepo no es el segundo apellido, sino que es como cariñosamente se le llama, lo llamamos, pues va a ser maravilloso. Algunas personas, y algunas de las que estáis aquí ya me habéis escuchado, otras no, porque hay muchas personas que no estuvisteis en la presentación y no me quiero repetir, pero sí quiero decir algo de lo que ya, y tú también me has escuchado decir, que yo admiro a Pepo no solo por ser un magnífico poeta, un magnífico narrador, porque es un escritor que siempre, con todo lo que le he leído, y creo que he leído toda tu producción, me conmueve y me emociona. Pero lo admiro también y muy profundamente como persona. Y ahora sé que esto no te gusta, pero lo siento y te lo voy a decir. Es que además voy a decir más de lo que he dicho otras veces. Pues no, para. Pues sí, porque, claro, no... Ha dicho el jefe que hay que ser breve. Bueno, es más, voy a decir que es una de las mejores personas que conozco. Una de las mejores personas que conozco. Por su humanidad, por su bondad. Solo una persona tan bondadosa como él puede escribir la bondad que aparece también en este libro, que a la vez que es terrible es hermosísimo. Y aparecen unos destellos de bondad que solo creo de verdad, sinceramente, que alguien tan bondadoso es capaz de reflejar en su literatura. ¿A que esto era nuevo? Sí, veo que te puedes superar. Bueno, pues voy a empezar por algo que creo que todo el mundo estaremos de acuerdo, y es por su infinita, con mayúsculas, generosidad. Porque en mitad de la presentación de este último poemario, Lo que sé de Whitney Houston, que salió en abril, si no recuerdo mal,
Cuando yo le pregunté en enero si podía estar con nosotros y con nosotras esta tarde, y sabiendo él que iba a estar de gira, le voy a llamar de gira, de promoción, con este libro, me dijo, vamos, es que no tardó ni un segundo, ¿contás conmigo? Pues claro que sí, solo me puso una condición, que no fuera el 16 porque fue su cumpleaños antes de ayer. Por lo menos. Y entonces, felicidades. Nada, un millón de gracias. Gracias. Era la única condición. Venía, antes de ayer, de haber estado en una gira por varias cosas por Madrid, de la Feria del Libro de Madrid. Mañana presenta el libro, o sea que está viajando continuamente y te agradecemos, no lo digo yo, lo digo y creo que tengo facultad para ello, en nombre de todas las personas que esta tarde estáis aquí. Muchísimas gracias. Mío e infinito. Bueno, y eso luego, lo dices ahora tú, expresaré. eso lo dices ahora tú, después cuando te toque. Es que ya me pongo, bueno, en la solapa no voy a decir muchas más cosas, voy a ser muy breve, voy a ser muy breve, porque ya tenéis aquí un montón de cosas, pero esto se queda muy corto. Yo quiero decir algo más, aparte de que aquí faltan algunas obras primeras y sobre todo faltan dos obras últimas que son A la sombra de un romance, que tuvimos la suerte de que lo presentara en mayo aquí en Vélez, y lo que sé de Whitney Houston, que con el club de fans que te ha hecho en la Sarquía, ya mismo en octubre estamos aquí en noviembre presentándolo, piénsalo, que va a tener que poner en la agenda, pero quiero transmitiros con el calor de la palabra oral algo más de lo que dice aquí y que no sea solamente esto. Escuché una vez, yo sabéis que he vivido en Granada hasta hace 4 años, escuché una vez en el Albaicín a una cantaora decir: el flamenco no es una música, el flamenco no es un baile, el flamenco es una forma de vida. Y yo creo que para ti la literatura es exactamente eso. O sea, que esa frase a mí me viene al pelo para decir que para Pepo la literatura es mucho más que escribir, mucho más que ir a una presentación. La literatura es tu forma de vida, porque vives para la literatura. Él, aparte de escribir magníficos libros, hace talleres en institutos, recorriéndose en autobús, en tren, en avión no, recorriéndose toda España, y hace verdaderos, yo he tenido la suerte de que estuviera en mi instituto, verdaderos aficionados a la literatura entre el alumnado y el profesorado. Participa también en club de lectura, como has participado de jurado también en algún premio literario. En fin, que lo de vivir para la literatura no es su vida, y además con un rigor y con una honestidad impresionante, que a mí me parece de verdad que me quito el sombrero. Y no quiero enrollarme muchísimo, tenía más cosas, pero como ha dicho el jefe que no bueno, solamente voy a decir una cosa, porque luego me tocará también a mí, me dejará hablar del libro. Ahora no voy a hablar, os voy a dejar que habléis vosotros. Solamente decir que solo, aunque era un magnífico narrador, creo que solamente un poeta puede escribir un libro como Comadrejas, porque la voz poética que hace del libro de una historia terrible que nos conmociona, hace un libro de una belleza exquisita. Y eso creo que solamente porque tú realmente eres un poeta que cuenta historia. Entonces me parece precioso lo que el deleite. Y ya he dicho también alguna vez que la segunda vez que una lee un libro, la primera vez estás deseando llegar al final y saber qué pasa, pero yo, que he tenido la suerte de releerlo y releerlo, me he dado cuenta de cosas que antes habían pasado, como una, que es la única que os voy a decir ahora, la cantidad, es como Pulgarcito, o sea, se nota que eres un lector empedernido y que nos vas dejando igual que Pulgarcito dejaba a mi hijita. Tú nos has dejado, que es que yo he anotado aquí una cantidad vamos, aparte de Miguel Hernández, Lorca, Machado, Stevenson, Sísifo, yo que sé, una cantidad, luego lo diré cuando me toque intervenir, o pueda intervenir, una cantidad de referencias literarias, y en otros libros tuyos otras referencias no culturales, artísticas, que son impresionantes.
esa capacidad de observación y de devolvernos a los lectores con esa finura que no está metida, está con una naturalidad maravillosa. Yo, antes de terminar, me voy a permitir solamente presentaros este, que es el libro que ahora, porque este tiene ya 2 años más o menos, su poemario, que es de una valentía impresionante, porque pocas personas se atreven a escribir sobre el suicidio. Es que siempre nos coge unos temillas, pero es de una delicadeza y de una ternura y de una belleza que os recomiendo muchísimo que lo compréis y que lo leáis, porque es una delicia. Se sospecha que Whitney Houston se suicidó y el tema fundamental. Os voy a leer, ¿o lo quieres leer tú? Yo tengo gafas, o sea, que puedo. Venga, pues ¿Cuál quieres que he cogido 10 o 12 y al final digo, mira, me voy a quedar con este. Vale. ¿Tú prefieres otro? No, este me parece magnífico. Lo leo y ahora empiezo a dar las gracias y me quedo un rato. Bueno, como hay poco que explicar, como dice José, es un libro dedicado a la memoria de una buena amiga que se suicidó, que tomó una mala decisión. Y bueno, es un libro que reflexiona sobre eso y sobre la salud mental, ¿no? Sobre las depresiones y todo este tipo de circunstancias, utilizando la figura de Whitney Houston como eje, a raíz del cual se unen pues la vida, la desdicha, los azares de cientos de personas anónimas que tuvieron ese mismo tránsito por la vida doloroso en ciertos momentos, ¿no? Con todo eso, este poema, que se titula Estadística. Se me ocurre que quizá te hubiera gustado vivir en España. No te hablo solamente del sol de Andalucía, me refiero también a las abejas, sus horas de miel en las colmenas de Castilla, y el fruto de los bosques en Navarra, y al ladrillo mudéjar que ilumina los pueblos más umbríos de Aragón. Me refiero, en general, a todas las cosas bellas que los siglos, gota a gota, decantaron con el color exacto de tu piel. Porque también nosotros, aunque no lo creas, somos negros. Muy negros piel adentro, y muy esclavos, y muy cantores, y muy creyentes en la magia y en los tormentos de la fe. Tenemos esa misma ferocidad que tienes tú, y cada cierto tiempo nos matamos los unos a los otros para que siempre alumbre nuestra sangre el Antiguo Testamento, esta curiosa sombra que Caín nos dio en herencia. Dejó escrito Carl Pearson, matemático inglés y padre de la estadística moderna, que la estadística es la gramática de la ciencia, y la gramática, esto lo añado yo, de mi cosecha, nunca falla. Ayer dijeron en la radio que las mujeres en España se suicidan 3 veces menos que los hombres. Se me ocurre que quizá te hubiera gustado vivir en España. Pues con esta recomendación, y bueno, recomiendo que leáis Barro, que es un libro dedicado a la muerte de su padre. Recomiendo que leáis toda la escritura de Alejandro, porque merece muchísimo la pena. Y empezamos con Comadreja, que si no... El jefe te está mirando como... Así que le pedís la palabra a Paloma. Que la Amarga. Por Dios, de que la estoy viendo, perdonadme. Y empezamos. Marga, hija, si quieres tú. Así que cuando queráis, y si no, empiezo yo a hacerle una pregunta. Venga. Habla más alto, Esther. Pues me ha gustado mucho tu presentación y estoy de acuerdo en todo lo que dices de esa sensibilidad especial. Más alto. Y quería recalcar ahora algo que no se ha dicho, porque yo hoy lo he releído, no todo, pero gran parte, porque lo había leído ya en octubre, así, cuando se fueron los compañeros a Granada, yo no pude ir. Y me he centrado más en las comadrejas, y he visto
más comadreja por todos sitios. Yo quería aquí resaltar la profundidad de la descripción de los personajes. Es decir, es abrumadora. Primero Marcel, Jules, el protagonista, digamos, para mí era el más comadreja de todos, porque yo tardé más tiempo en darme cuenta de qué se ocultaba y dónde se ocultaba. Luego los otros ya me llegaron más como comadreja. Y el personaje de Marcel, esa profundidad en todo, en sus sentimientos, en sus vivencias, esa unidad. También Juana, que también es una comadreja, porque todo el que se ocultaba para sobrevivir, para una definición que tú das con un cuento precioso, que no sé si os acordaréis todos, yo lo tengo aquí, pero no quería extenderme, que es donde explica, cuando le explica Jules, mediante un cuento, en el café de Merle Blanc en París, le cuenta lo que es el cuento de la comadreja, ¿no? Y de cómo se oculta la comadreja para poder sobrevivir, y solamente tiene la maldición de poder encontrar alivio solamente en el apoyo que se encuentra en otra comadreja. Y pues es lo que quería resaltar, el análisis psicológico. Incluso Hans, el personaje de Hans, el señor alemán, veterinario, que ayuda a Marcel a salir del campo de concentración. También es un personaje, por unos que ha vivido ocultándose a sí mismo, pero que a pesar de lo cruel de la situación, llega a encontrar una liberación al final de su vida, en esos 45 días, donde ya vuelve a salir otra vez de la calle, ¿no? Yo te quería preguntar también a ti, está muy, no sé, el libro está muy bien documentado, pero es documentado, narrarlo es más difícil, documentarse hoy en día es fácil, para toda la vida, el campo de concentración, pero esta profundidad, lo que más me ha llamado la atención es esa profundidad de los personajes. Qué interesante, porque la pregunta es, ¿de dónde sale eso? Bueno, te voy a contestar, la tengo aquí anotada porque antes quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿De dónde sale esa profundidad? Sale de ti, sale de cada lector, pero ahora explicamos un poco cómo funciona eso. Antes, solo 3 minutos. 1.000.000 de gracias a cada una y a cada uno de vosotros. De verdad es un placer inmenso. Sois testarudas algunas porque repetí. En Torre, o sea, en Vélez, en Torre, en Granada. Es el club de fans. Millón de gracias. Y quería solo hacer una reflexión al hilo de que hoy estemos aquí reunidos para hablar de un libro y lo que supone un club de lectura, que es un mecanismo de activación social. De los más fértiles que se han descubierto, por eso hay tanto club de lectura ahora. Bueno, cuidado, ¿estás bien? Digo que quería solo compartir una reflexión, porque diariamente, o sea, si cogéis el móvil, los periódicos o lo que cada uno lea, vemos que tenemos el mundo hecho unos zorros. Pero no solo. Quiero decir, eso es lo noticiable. Esto que está pasando aquí hoy también es muy noticiable y está apuntando en la dirección absolutamente contraria a lo que nos cuentan del mundo. Aquí hay 50 personas que se han leído un libro y que están dispuestas a hablar, a compartir reflexiones, a verlo de diferentes ópticas y a sociabilizar en torno a un acto literario, en torno a un acto artístico y en torno a un acto creativo. Eso no sale en las noticias. Y al tiempo que está pasando aquí, está pasando en la ciudad de más allá, en el pueblo de más acá. O sea, hay 1000 cosas, hay miles y miles de personas que estamos tirando en la dirección contraria de las noticias. Y vosotras sois una muestra de eso hoy. Y yo quería señalarlo porque
porque no es baladí que haya 50 personas hablando de literatura. Eso no sale en los periódicos, pero somos. Lo que decías, recuérdame tu nombre, porfa. Esther, eso era, Esther. Pues es muy chulo lo que dices, porque decía, ¿de dónde sale la complejidad, digamos, psicológica, ¿no?, de los personajes? Bueno, en buena medida sale de ti, de cada lector. O por lo menos yo lo concibo así. ¿Sabrías decirme, y bueno, da igual, es una pregunta casi retórica la que hago, qué aspecto físico tiene Jules, o tiene Juana, o tiene Hans, o tiene Marcel? No, porque no hay ningún dato en la novela que avale cómo son físicamente. Tú lo has creado. En torno a 2 o 3 detalles psicológicos, como tú dices, el resto lo creas tú. Porque así es como yo entiendo la literatura. La literatura tiene que ser un proceso creativo entre tú y yo, en este caso, ¿no? O entre los lectores y el escritor. Porque si no nos aburrimos. Estoy seguro que estáis hartas de leer novelas que se te caen de las manos por la descripción. Porque empiezan a decirte que tiene el pelo por aquí, que luego tal, que el reloj es de tal manera, tal, y acaba diciéndote cómo tienen los zapatos. Eso a nosotros, en nuestro imaginario es cinematográfico, desde que nacemos. Ya no hablamos del de nuestros hijos o el de los nietos, que nacen con una pantalla en la mano. El nuestro, el que se educó en el cine y en la tele, es cinematográfico. Nosotros no nos hace falta ver muchas cosas. Nos hace falta un gesto, nos hace falta que el protagonista gritaba mucho porque estaba sordo y se rascaba la calva con el meñique. Ese es el gesto que nos hace falta. El resto lo construimos porque somos lectores creativos y ese es nuestro gusto. Nos gusta la literatura porque leyendo no solo nos cuentan, no, leyendo creamos. Por eso te estaba escuchando y decía yo, qué guay porque esa es la voluntad de cuando se escribe, que con 3 o 4 coordenadas lo construyas tú. Otra cosa, y ahí sí nos podemos arrogar cierta felicidad, es que las coordenadas estén bien trazadas para que tú lo construyas, pero quien lo construye eres tú. Ahora el señor este que está detrás de José Luis. Evidentemente las escenas que describe, que no solamente describe lo que ocurre, cómo ocurre, sino también los pensamientos de los personajes. Son evidentemente descartando que tú la hayas vivido, de dónde has sacado todo ese material. Ha entrevistado, ha visto imágenes, y yo tengo una curiosidad particular, aunque sea una niñedad, pero me extraña que una de las cosas más insignificantes que dice es cuando sueltan la carga pesada que llevan, ese bamboleo del cuerpo. Bien. Ese detalle, ¿cómo lo saca? Genial. Y la media respuesta es que no te acordarás, pero el otro día en Vélez, sí, cuando me filmaba y me dedicaba a esto, te pregunté que cómo explicabas tú que la editorial que pretendía recuperar las figuras perdidas de ciertas mujeres que elijan a un hombre como tal para hacerlo, me daba la impresión que se pillaba los dedos a la propia editorial y pretendía yo que tú también te pillaras los dedos, ¿verdad? Dijiste algo así como no lo entendimos bien, había mucha gente como sensibilidad, ahora ya se entiende. Joder. Muchas gracias, José Luis. Bueno, primero me alegra mogollón verte. Subimos un ratillo, pero fue un rato muy, muy gozoso y me alegra mucho cuando te he visto de lejos. Así que si luego tenemos oportunidad de estar otro ratillo juntos, será genial. Y es lo que pregunta, vamos, te agradezco la pregunta porque lo engloba todo. Todo lo que aparece en la novela, todo está documentado. Yo sé que se bamboleaban porque he visto documentales donde presos explicaban cuál era el bamboleo. Yo sé que se ponían lo último en la fila porque hay libros y o sea, hay documentación que explica muy procelosamente todo lo que los españoles hicieron en el campo de concentración. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, porque ellos llegan los primeros, no son los primeros, yo digo los primeros, pero es un poco, bueno, un decir
por aligerar la cosa. Los primeros que llegan al campo de concentración son gitanos, a la inmensa mayoría de campos de concentración, pero los gitanos no tienen nadie que cuente su historia. Además, en todo caso, será una historia oral, que ellos transmiten. Si hay supervivientes, los hay, ¿no? Evidentemente, la transmiten oral. No tienen libros, no tienen películas, no tienen cosas que se digan. Los primeros que llegan son gitanos. Después llegan unos cuantos alemanes de Dachau, que trasladan de otro campo. Y los siguientes, que son los primeros que llegan en un grupo notable, 3.000 de golpe, son los españoles. Entonces los españoles ya llegan como grupo, quiero decir, ya llegan asumiendo cierta unión a construir el campo, a construir parte del campo. Eso, cuando termina, los que sobreviven firman un papel en el que dicen que van a consagrar su vida a contar lo que allí ha pasado. Algunos pueden hacerlo y otros no, pero hay quien lo hace. Y de ese testimonio salen muchos datos, muchos documentales, muchos documentos, muchos libros. Entonces, cuando yo me pongo a escribir la novela, yo ya tengo como mucho material acumulado, ¿no? Mucho material visto y muchos libros leídos sobre los españoles de Mauthausen y sobre Mauthausen en general. Entonces, yo con eso me hago en mi ordenador una lista de acontecimientos o un anecdotario que me parece que puede ser interesante en mi novela. Conforme va ocurriendo, tacho. Quiero decirte con esto que todo lo que ocurre está documentado. Todo lo que tiene que ver con el campo de concentración es historia. Lo que no es documentado y es ficción absolutamente son todos los personajes. Entonces lo que yo he hecho es generar un espacio de ficción, o sea, una estructura de ficción de personaje y adosarle pues un contexto real. Y así es más o menos como se ha manejado. Entonces, fíjate, es muy chulo lo que hice, o sea, creo, para entenderlo, porque, y tiras piedras contra mi tejado, coño, pues no es tan bueno el tío, lo que ha hecho, claro, básicamente es, claro, yo ya sé lo que pasa, o tengo una serie de anécdotas con las que puedo jugar, tengo que contarlas bien y combinarlas, pero contarlas bien. Eso sería más o menos. ¿Qué? Sí. En la presentación prácticamente han dicho que para escribir el libro de lo que sé de Whitney Houston te inspiró el suicidio de una buena amiga. Y para escribir este libro, ¿qué te ha inspirado? Buenísima pregunta. El azar. Y te lo cuento cómo fue. Termina pandemia y el Ministerio de Cultura saca unas becas para que traductores y escritores de España vayamos a cualquier parte del mundo, 2 meses, cualquier parte del mundo, te financian, 2 meses si presentas un proyecto que merezca la pena esa financiación, o sea, es decir, un proyecto que luego vaya a revertir en la cultura española, de alguna manera. Yo no tenía ninguno, pero yo tenía una gana de viajar y de salir de mi casa ya que... Llamo a una amiga que es profesora en la Universidad de Reims, en Francia, cerca de París. Y le digo, tía, que hay por allí, que mi novia de aquella sabía francés y yo no. Digo, pues nos vamos allí 2 meses, ella practica francés, yo escribo mi libro, pues más a gusto que la más. Y mi amiga Reims, no sé cómo se dice en francés, pero sabéis, la de la catedral, ¿no? La capital de la provincia de Champaña, me dice, esto es lo más aburrido que hay en el mundo. Aquí no hay nada, aquí hay champán, viñedos de champán, gente rica bebiendo champán y barrios de pobres trabajando para la gente rica que bebe champán. Pero aquí no hay así, y digo, ¡fua! Bueno, pues nada, tía, si no hay nada, y yo me fío mucho de mi amiga, ¿no? Digo, pues nada, pensaré en otra cosa. Y a la semana me llama y me dice, Pepo, se ha muerto el último español de los que quedaba vivo de Mauthausen, que vivía aquí. Se ha muerto Juan Romero. Y digo, wow, con 100 años. Y digo, eso ya sí me interesa. Me pongo a investigar, digo, esto me interesa muchísimo, porque yo sí sabía de los españoles de Mauthausen, ¿no? Me pongo a investigar, preparo un dossier, lo mando al ministerio y me dan la beca. Y me voy allí a investigar la vida de Juan Romero. Ahí me entero de una historia que es brutal. Yo ya sé que la he contado 3 o 4 veces a los que hemos podido repetirlo. Si luego en la cena o lo que sea en casa os la cuento, para no quitar tiempo de aquí, pero es una historia magnífica. Y ahí empiezo ya a sacar información de la vida, ¿no? de personal de este hombre y colectiva de los de Mauthausen.
Estando allí voy a un campo de concentración que es similar, como un espejo en pequeño de Mauthausen, que está en los Vosgos, en el norte de Francia, que es el único que pusieron los nazis en Francia cuando invaden, y es similar porque tiene una cantera a 1 kilómetro. En esa primera parte de la guerra mundial, que a los alemanes, que a los nazis les va tan bien, lo que buscan básicamente de los campos de concentración es el trabajo de materias primas, ¿no? Pues para piedras, sobre todo, para hacer pues sus grandes ciudades, sus grandes monumentos. Lo digo porque seguro que alguien de aquí ha estado en Viena. La Bella Viena, pues buena parte de la Bella Viena está adoquinada con las piedras de Mauthausen sacadas con los españoles en la cantera. Bueno, y me voy a ese campo y veo lo que yo ya había visto, había leído muchas veces, pero en lo que no había referenciado especialmente, que eran los triángulos, ¿no? Bueno, pues allí en el museíto está el color, la simbología de cada triángulo. Los azules, apátridas, españoles, eran apátridas, luego si queréis hablamos por qué le quitan la patria. Rojos, pues políticos, comunistas, socialistas, negros, anarquistas, amarillos, judíos. Los judíos lo sabemos porque han tenido la fortuna de tener a Hollywood cuando acabó su holocausto y afortunadamente todos sabemos lo que supuso el holocausto judío. Pero del resto del holocausto no sabemos porque no hemos tenido una industria como Hollywood para contarla, ¿no? Triángulo rosa, lo sabía, sí, homosexuales había, pero bueno, gitano, triángulo marrón, ¿no? Todo eso estaba mirando. Pero con que yo no era... Yo iba buscando el azul, porque sí era español, pero con que yo ni era judío, ni era homosexual, ni era gitano, ni era nada, lo sabía, pero nunca me había dado por profundizar. Pero ahora que estaba escribiendo una novela de los triángulos azules, que era lo que a mí me convocaba allí, vi el triángulo rosa y digo, hombre, pues puede, ¿no? Le metemos un triángulo rosa, así damos noticia de esto y puede que sea interesante. Genial. Cuando voy a mi casa me pongo a mirar, igual que yo ya tenía mi bibliografía y mi documentación sobre triángulos azules, me pongo a mirar sobre triángulos rosas. Y si tenía 20 libros de los españoles en Mauthausen, que es algo que España entera no conoce, que el 90% de los españoles no tienen ni idea de qué ocurrió, de los triángulos rosas no encuentro el libro. 3, 4, en toda Europa, traducido al español. Digo, ¿esto cómo puede ser? Si con la pujanza afortunada y la vigencia de los derechos civiles y de la homosexualidad, y esto cómo puede ser que no haya. Y entonces cuando me pego como con la pilona esa de frente. No hay, porque estas personas no pudieron, los que sobrevivieron, nunca pudieron decir de dónde venían, porque la homosexualidad seguía prohibida en toda Europa. Entonces, ¿tú de dónde vienes? Tú vienes así, llegas a Torre del Mar, famélica. ¿De dónde vienes? Tú no puedes decir de dónde vienes, porque yo, que soy del pueblo, sé que ni eres comunista, ni eres gitana, ni eres testigo de Jehová, ni eres judía, ni eres, yo qué sé, lo que quede por, ¿sabes? Si está en un campo de concentración, ¿por qué? ¿Por qué eres homosexual? Se da la paradoja de que mucha gente llega a su pueblo y la encierran, después de sobrevivir a Mauthausen. Entonces, claro, como los gitanos, ¿no? Lo de la transmisión oral, las personas homosexuales no pudieron decir hasta los años 80, finales 90, los que quedaban vivos, dónde habían estado. ¿Qué hace eso? Corta la transmisión. No existen. No lo pueden contar, no lo saben. Tú eres comunista, salías de allí medio vivo, el partido te acogía. Eres judío, sales de allí medio vivo, tu comunidad te acoge. Eres gitano, te acoge tu comunidad. A un gay, sale de allí, ¿quién lo acoge? Nadie. No lo puede contar. Y esa es una parte de la novedad que tiene este libro, que no hay esa historia no se había contado. Pero precisamente eso, porque no habían tenido posibilidad. Entonces, cuando estando allí en Francia me doy cuenta, digo, vale, la historia, yo quiero documentar y quiero que en mis novelas salgan los triángulos azules. Por eso la primera parte está dedicada a ellos, básicamente, ¿no? Porque creo que en este país debemos hacer aflorar de alguna manera esos silencios tan terribles que tenemos, y uno de ellos es este, que tú te vas a donde quieras, al centro de Málaga, a la calle Lario, y a todo el que pase le preguntas si sabe que en un campo de concentración, con todas las películas que hemos visto, con todos los libros que hemos leído, los videojuegos que han jugado los niños de campos de concentración, entraron 7.000 españoles y asesinaron a 5.000, que no es un accidente de 40, que son 5.000 asesinatos.
Y el 90% o más de la población española te va a decir que no lo sabe. Entonces, eso por lo menos una parte había que dedicárselo. Había que hacer ese trabajo documental. Pero luego, lo otro, vi que la novela en general tenía que girar en torno a los triángulos rosas, porque si españoles había 5.000, o sea, asesinaron 5.000 y había 7.000 deportados, las estimaciones menos generosas de triángulos rosas son 50.000. Por ahí. El que tengo que ser corto soy yo, ¿no? Es la respuesta. No. Me estoy dando cuenta que me estoy yendo. Entre paréntesis, que si lo es, que lo que he planteado ha sido por una sugerencia, ¿eh? No porque yo lo haya querido imponer. Es que ha sido una sugerencia que me han hecho desde el público. Hace falta orden. Si tú no te... Bueno, pues yo, Alejandro, quiero darte las gracias. No, gracias, yo a ti. He disfrutado con el libro, ha sido maravilloso. Bueno, y después de lo que acabas de decir, agradecerte que hayas puesto voz y imagen a tanto dolor escondido y a ese colectivo. Me parece que es un trabajo maravilloso. Bueno, decirte que hemos co-creado maravillosamente los personajes, porque lo he disfrutado, me parecen increíbles. Y yo me enamoro especialmente de Juana la Chorra. Me parece Claro. es un personaje pedazo de mujer. Ya has contestado parte de lo que yo iba a preguntar respecto a cómo te ha inspirado y demás, pero este personaje que me parece tan tierno, tan especial, esa fuerza, esa madre, porque es el ejemplo de la Virgen de la Dolorosa, que además en algún momento está la imagen esa, ¿no? Con su niño en brazos, hasta que al final... Solo al final te das cuenta que es una piedad. Exacto, ella misma lo dice, ¿cómo no lloraran de esa Virgen con esa madre, con el hijo muerto? Y me ha parecido precioso, y te iba a preguntar, ya has dicho cómo te ha inspirado, pero ¿qué personaje? Hay personas que te han inspirado en ese personaje, pero yo trabajo con adultos y realmente conozco de verdad perfiles de personas adultas que no han ido nunca al colegio, Claro. con una cultura, una sensibilidad y una inteligencia. Cultura, es que la palabra es cultura, o sea, me encanta que la utilices porque eso es cultura. Sí, y lo he visto en Juana. Ya digo, algunas hemos coincidido tanto en Granada como, me perdonáis que repita cosas porque son necesarias repetirlas, o sea, según la pregunta. No te creas que tanta Claro, gente, ¿eh? Bueno. Aquí hay menos gente que de hecho. Vale. Es que esta gente de aquí fue un grupito, pero el club que fue a Granada fue el Mainaque, y este es el Ya, que yo lo digo por las caras que he coincidido. Nada, pues me libero y te lo cuento versión... Repite todo lo que tengas que repetir. Tú cuentas todo. Tú como si fuéramos público nuevo. Bueno, mira, pues Juana tiene un peso fundamental en el libro, y en mi cabeza cuando se concibe el libro. Por partes. Primero un poco la divertida. Juana la Churra, el origen que es remoto en mi cabeza, viene de una amiga que es la madre de mi mejor amigo, ¿no? Murió hace 2 años, Antonia, en Marbella. Yo me crié en Marbella, yo también soy costasoleño. Y Antonia, bueno, yo quería una cosa en la novela. Yo quería hacer un homenaje. Son 4 personajes, ¿vale? Pero yo quería que hubiera un quinto, que fueran las hablas de las mujeres. Las hablas de las mujeres antiguas de Andalucía. Yo quería que eso sonara así, esa voz. Bien, ahora explico cómo intento construir esa voz, porque nosotros los andaluces no tenemos un acento. Tenemos tantos acentos como andaluces somos. O sea, hay 10 millones de acentos de Andalucía. O sea, hay hablas. Se dice técnicamente son las hablas, en plural, andaluzas. Bien, luego vamos por la habla andaluza. Pero lo primero es la Churra, su nombre. La madre de mi amigo, Antonia, un día estábamos en su casa y le dice, no sé, que le preguntó algo, yo es que no me acuerdo lo que era, pero mamá, no sé qué, algo del pueblo, de allí. Y dice Antonia, sí, hombre, eso es el que lo sabe bien, ese es Paquito allí, que vive en la calle Aduá, ahí al lado de la calle Aduá, donde vive el tejeringo a la una. El tejeringo a la una. Ese era el mote del tío. El mote del tío del pueblo era
El tejeringo a la 1. Tejeringo sí, ¿no? Aquí se le dice también tejeringo. Claro. Un churro. La churra. El tejeringo a la 1. Y le dice el Kiki, o sea, mi amigo, pero mamá, ¿y por qué le llamabais así? Dice, chiquillo, porque era jorobado. Bueno, sí, era jorobado, pero porque a la 1. Y entonces la madre se le queda mirando así y le dice, hijo mío, ¿a qué hora se hacen los churros? Dice, a las 8, mamá. Dice, pues ya está, imagínatelo a la 1. A la 1 estaba ya el churro. El tipo de joroba, ¿no? De jiba que tenía sería importante y le llamaban el tejeringo a la 1. Claro, nosotros nos reímos mucho y yo no le iba a poner Juana la tejeringa a la 1, porque no. Pero entonces de ahí se quedó en churro, churra, el marido era jorobado y por eso Juan la churra. De una cosa así surge algo tan baladí que, ¿no? Puede aparentemente baladí, que es su mote, digamos. Pero esa anécdota encierra 3 cosas muy importantes para la churra, que es la construcción de su lengua, de cómo suena. Mi familia entera es de Granada, yo nací en Granada, pero con 1 año ya me crié, ya estaba en Marbella. Lo digo por los acentos y por las formas de hablar, más que los acentos, las formas de expresarse. Mi familia es más parca, ¿no? Tiene sus cosas andaluzas, o sea, sus propias de sus hablas, pero no es tan expansiva como estas hablas malagueñas o esas hablas gaditanas o esas hablas sevillanas, que son más expansivas en ciertas cosas, ¿no? Igual que las de Oriente, ¿no? Pues Jaén, Almería y Granada es más retraída en ciertas cosas. Bien, en esa sensación de... hay 3 cosas que todas las hablas andaluzas comparten o entienden. Una es la ironía. Nos criamos como seres irónicos, donde el que tiene la nariz más grande es el chato, desde chiquitito, y el gordo es el canijo. Y así nos vamos enterando desde chiquititos cómo funciona el mundo al revés. Eso está en la conceptualidad andaluza del habla. La otra es lo poético, o sea, lo metafórico. Hablamos comparando mucho, hacemos metáforas, también desde pequeñito. En todos los clubs pongo una, pero desde hace un mes he cambiado, porque venía en el autobús y una que me pareció sublime, en el autobús de Marbella. 2 muchachas detrás hablando, y le estaba diciendo una a otra de alguien, hablaban de una tercera, y decía, y tenía así la cara redondita, no era gordita. Gordita no era solo que la cara la tenía así rellenita. No como yo, que soy un KH7. No como yo, que soy un KH7. ¿Sabéis lo que es el KH7, no? Lo de claro, yo lo escucho y digo, de esto hay que mirar. Miro para atrás, un KH7 clavado. Ella misma se lo había dicho. Nariz larga, mentón prominente, así, vamos. Ella misma, o sea, que decir, esa construcción metafórica de la realidad y comparativa. Comparamos y ironía, comparación y por lo que es famosa nuestra representación cultural del mundo, que es por la hipérbole, por la exageración. Esto no hay que explicarlo, ¿se entiende? Somos exagerados. Muy desagradable. Muy desagradable. Desagradable. Bueno, lo vamos a explicar con... Te miro, pero lo voy a explicar, ¿eh? Hay que ver. Un paréntesis cortillo. Si tú tienes aquí... Sí, no. Tú eres el único que puede hablar. El único que tienes aquí... En Barcelona nos llaman para presentar la novela, que finalmente vamos a la prisión de la modelo, que fue una experiencia magnífica. Pero antes de eso, le mandan la novela a la directora de la Amical de Mauthausen de España, que está allí. La Amical es la Asociación de Amigos de Mauthausen. La señora lee la novela y me escribe un mensaje y me dice, ahora voy a impostar una voz que no es, pero para que se entienda. Lo que yo me la imagino en catalán, o sea, así con su acento catalán, precioso, ¿no? Hola Alejandro, me llamo Mercè, he leído la novela,
me ha gustado mucho. Si vienes por Barcelona, haremos de presentarla. Un abrazo. Vale. Yo estoy ese día en Salamanca presentando la novela con mi editor, que es gallego, ¿vale? José. Entonces estamos desayunando, yo estoy con la tostada de tomate, veo el mensaje de la señora y digo, vamos a ver, el libro estaba teniendo acogida, estaba gustando, ¿no? Y me quedo y digo, tío, ¿por qué no le ha gustado? Y dice el otro, ¿que no le ha gustado? Él se extraña un poco, joder, si Padre Mahausen no le ha gustado. Digo, hombre, le ha gustado, pero no le ha gustado mucho. Déjame que vea. Y dice, Alejandro, soy Merced, el libro me ha gustado mucho, si vienes por Barcelona, pues, lo presentamos. Y dice, pero tío, que dice que le ha gustado mucho. Y digo, sí, pero eso no es... Y te lo digo en serio, o sea, yo lo sentía en serio. Mucho, y me dice, claro, él es gallego y dice, mucho, adverbio de cantidad. ¿Qué más quieres? Pues yo sí quiero más. Quiero decir, quiero más. Porque soy andaluz y mi oído está acostumbrado a que me digan mucho, mucho, mucho. Una jartá. Me ha encantado. El libro está de puta madre. ¿Sabes? Que el error es nuestro. Lo que decir, que el error es mío, porque es verdad, mucho adverbio de cantidad. No habría más que entender. Pero bueno, la exageración pulula por nuestras cabezas. Total. Yo no tengo un acento que poner la Juana. No tengo. Además porque no lo tenemos ninguno y porque fonéticamente sería una locura imposible, además, sería una locura. Volcar fonéticamente el habla, una de la habla andaluza aquí. Pero sí tengo 3 elementos conceptuales que funcionan en todas las cabezas de los hablantes andaluces. La ironía, la exageración y la poesía, lo comparativo. Y así se hace Juana. Mezcla esos 3. Y entonces es cuando me doy cuenta y se revela lo de Juana Lachur, lo de el tejeringo a la una. Porque el tejeringo a la una es una ironía, es una exageración y es una metáfora. ¡Ole! Y ahí no, bueno, claro, ole al que se lo puso el tejeringo. Alejandro, me ha encantado el libro, de verdad, gracias por entregarlo. Gracias a ti. Sí, y decirte que ha sido lo he disfrutado. Léetelo otra vez. Pero también me ha emocionado, porque escribe sobre nuestras emociones y eso llega al corazón. Y había momentos que he tenido que parar, porque me ha emocionado. Y bueno, teniendo en cuenta el éxito que está teniendo el libro, a pesar del tema tan duro, me he preguntado estos días, ¿y por qué se sigue viendo necesario el contar historias como la comadreja en pleno siglo XXI? Porque nos han contado, porque es lo que estamos hablando, ¿no? De esta. Al final, bueno, y esto es una cosa que cuando Fede presentó su libro, lo hablamos también en la mesa, y es una cosa muy interesante, ¿verdad? Lo de la transmisión del sufrimiento. Esta historia, guerra mundial, guerra civil, Primera Guerra Mundial, es decir, hasta ahora, hasta la bondad aséptica del siglo XX, han tenido una transmisión oral. El sufrimiento se ha transmitido de padre a hijo, de abuelo a nieta, de madre a abuelo, ¿sabes? Ha ido. Tú has estado en tu casa, yo he estado comiendo en la mía, y estaba mi abuela y estaba mi madre, y se ha referenciado el hambre pasado en la posguerra, se ha referenciado, en mi caso de mi abuelo, la cárcel, se han podido referenciar la tortura, se han podido referenciar los malos ratos, las fatiguitas, todo eso está referenciado. Y en el oído del niño queda. No como ahora yo sé que me vaya a decir, pues yo le intento decir a mi nieto, no, pero ya no, ahí el eslabón es el que se ha perdido, el que está en medio. Mi generación es la que no ha hecho el trabajo, sin fustigarme, yo lo digo como lo veo. Mi generación es la que no ha hecho el trabajo, porque lo que queríamos es que nuestros niños vivieran en los mundos de hippie guay, yuppie, sin sufrimiento, sin saber. Y cuando se pierde la transmisión del sufrimiento pasado y del sufrimiento ajeno, se pierde la historia. Se pierde el conocimiento. Y cuando se pierde el conocimiento, es muy fácil tener 15 años y te lo dice un coleguita, está guay, y decir, hey Hitler.
Es súper fácil, porque da igual, si es que tú tampoco crees que estás haciendo nada malo. Es verdad, ellos no creen que están haciendo nada malo. Están, pues, en su edad. Pero hemos perdido la transmisión del sufrimiento. Y entonces creo que por eso siguen siendo válidas estas historias. Porque en realidad hay que seguir contándolas. Hola, Bertie. Menos mal que te he dicho antes lo de que me había enamorado del libro, porque Sí. me parecería que lo diría un poco de eso. Bueno, quería señalar, era claro, por el libro, claro, y quería señalar que el libro es muy duro, pero a mí yo solo percibo amor, solidaridad, amistad. Solo percibo cosas buenas del libro. No sé si es porque, como era un libro sobre un campo de concentración, ya suponía lo malo, pero a mí solo me queda, digamos, del libro las cosas buenas. Entonces, como ya he señalado el personaje de Juana, yo quería señalar el personaje de Manolo, que en esa sabiduría, cómo enseguida lo acoge, porque como él es escritor, tiene que contar lo que pasa en ese campo. Eso, claro, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Un hombre, digamos, humilde, pero como en esa sabiduría lo acoge enseguida, porque tú eres escritor, hay que mimarte, hay que darte el salchichón y hay que darte tal, para que tú cuentes lo que ha pasado aquí. Y bueno, quería hacerte una pregunta. Y la pregunta es que, a ver si me puedes explicar por qué has estructurado el libro en epopeya, elegía y fábula. Pues mil gracias, Mercedes. Dos cosas. Esa percepción que tú tienes de luz, digamos, de quedarte con la parte bondadosa del libro, pasa un poco como lo de los personajes de Esther. Está orientado a que sea así. Si ahora repasáis vuestra lectura, veréis que siempre hay alguien que intenta ayudar a alguien. Siempre hay un personaje en peligro, en diferentes facetas del peligro, pero siempre hay alguien que hace el intento de ayudar. Manolo a Jules. Gabriel el Bendito a Juana y al niño. El médico a Juana, ¿no? El cura a Juana. Woody a Jules. Desde luego Hans a Marcel. Strausser a ellos. El cura del final, el monje, quiero decir, hay una red de solidaridad afectiva, humana. A veces esa red te puede sostener y a veces no. Pero eso está ahí y no personalmente, no por una bondad estratégica del libro. Es porque mi experiencia me dice que la vida es así. Que siempre hay alguien, lo que os contaba al principio, quizás sea una visión especialmente optimista de la vida. Pero yo creo que hay una red de amor, hay una red de afecto que cubra la inmensa mayoría de la humanidad. Y a veces se puede sustentar y a veces no. Con el genocidio de Palestina, esa red ahora mismo no vale para nada. A las decenas de miles de muertos no le vale para nada, pero a los que se quedan sí. A los que han conseguido sobrevivir, si siguen adelante, va a ser porque estén trabajando en esa red de afectos. Quiero decir, que son cosas lo mismo, que no son noticiables, que no, pero que a veces tenemos que desviar el foco de donde la actualidad quiere ponernos la mirada y volcarla al otro lado, porque eso también existe, ¿no? Entonces, en este libro esa era la idea. Yo creo en esa red, que se rompe casi todos los días y por 1000 partes, por supuesto, pero que se sigue bordando al día siguiente. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo de los 3... Yo pensé, como los biombos que había en casa de las abuelas, ¿te acuerdas que tenían 3 partes, no? Pues algo así, que tú fueras plegando, porque detrás de un biombo, los biombos estaban en las casas de las abuelas para proteger la desnudez, porque no había habitaciones, o no había muchas habitaciones, ¿no? Entonces un poco así, que se vaya plegando cada parte de la historia y al final tú consigas ver la desnudez que hay detrás, que era
así el conjunto de todo. ¿Y por qué recurrir a los clásicos en una? Bueno, eso ya lo habéis visto seguro, ¿no? El primero es una epopeya, porque sobrevivir a Mauthausen es más que lo que hizo Ulises. Es una elegía, el segundo, te das cuenta solo al final, ¿no? Porque es un llanto fúnebre, tú no lo estás viendo hasta el final. Y lo otro es una fábula, porque hay dos animales, la comadreja y el cuervo. Es una conversación. La fábula hablan los animales y esa es una conversación entre dos animales, el cuervo y la comadreja, que llegan juntos hasta el final, a veces se separan, a veces se encuentran, pero llegan juntos hasta el final, en la cruz, o sea, en la cruz, en la horca. Digo la cruz porque imaginativamente es también el Gólgota, ¿no? 3 muertos, tres ajusticiados, digamos. Alfonso. Sobre lo del triángulo rosa, no sé si has oído hoy, está de actualidad, una intervención de un diputado de Vox en Murcia, que ha dicho que los comunistas han logrado el milagro de transformar la normalidad de la homosexualidad en un derecho. Te lo digo para que veas el contexto de actualidad de que en un parlamento un diputado se atreve a decir lo que para mí es un elogio, porque si los comunistas hemos conseguido que los homosexuales tengan igualdad de derechos, eso es un milagro, efectivamente. Sí, porque pero, que lo que era un trastorno. Un trastorno, ¿eh? ¿Y lo suyo qué era? Y lo de un trastorno. Bueno, voy a seguir en el riel del optimismo. Pasará. Pasará porque solo hace falta que a ese hombre, barbaridades puede decir porque le han dado un micrófono y tendrá un buen sueldo para decir esas barbaridades, pero en cuanto lleve gestionando, porque los que habéis gestionado cosas públicas sabéis que al final también hay un componente de un 80% más allá de lo ideológico de gestión. En cuanto a una cabecita de esa con ese espectro le den a gestionar algo, bueno, es tiempo. ¿Qué pasa? Que en ese ínterin, como lo que hablábamos del genocidio, en ese ínterin seguro que hay gente que va a sufrir las decisiones de ese señor y de ese grupo, seguro. Pero para eso, y ahí es donde otra vez me abrazo al optimismo, estamos las redes afectivas. Estamos los que nos pensamos así, que somos millones. Y hay que coordinarse y hay que ayudarse para que el mal que puedan hacer, que van a hacerlo, sea el mínimo posible. Porque pasará, seguro. Yo creo. Salvador. Bueno, yo creo que el libro pues encaja perfectamente entre los libros de memoria histórica, ¿no? Porque es un libro claramente que nos recuerda un momento, es un homenaje también a todas las víctimas del nazismo y yo lo que quería resaltar es cómo en unos momentos tan complicados, tan oscuros, tan difíciles, es un canto al amor entre dos personas, en este caso Marcel y Jules, ¿no? Es un canto al amor dentro de toda la oscuridad de un campo de concentración y cómo la ilusión por encontrar el uno al otro les hace sobrevivir. Y también otro aspecto que me llama mucho la atención es el que Strauser, como con su decisión de colocarle el triángulo azul, porque él influye para que le coloquen el triángulo azul a Jules, pues le ayuda a salvarlo. Sí, porque por lo que se da a entender en el libro, la experiencia que eran terribles, los experimentos que hacían los alemanes con los homosexuales, era eso. Entonces el hecho de que Jules como el nombre castellano, el nombre Serafín, no me acordaba.
como al colocarle el triángulo azul en vez del triángulo rosa que le tenía que haber correspondido, se camufla entre todos los españoles y parece como que o sea, que la ayuda de Strauss, bueno, aparte del regalo que le hace cuando al principio le da el chaquetón, con lo cual la amistad o el conocimiento que él tenía de haberlo vivido coincidiendo en las casas aquellas de París, pues yo creo que destaca mucho Y esto es algo que luego, al final del libro, él devuelve. ¿Me acuerdas? Porque va la amante de Strausser, sí. Sylvie, va a pedirle una firma, una declaración en la que diga que aquel hombre, dentro de lo que pudo, ayudó. Para salvarle, decía que en vez de, por lo menos, cadena perpetua, si lo iban a ejecutar, ¿no? Ajá. Entonces él le devuelve y cuando le pide la firma. Entonces esos matices, yo creo que... El amor. Sí. Y los experimentos. Ya lo he contado alguna vez, lo mismo, si me repito me perdonáis, pero yo cuando estaba escribiendo la novela todavía no era consciente, había empezado, yo estaba con mis cosas que te decía, no, sacando el anecdotario tal, y todavía no era consciente del valor, del grueso del tema. El tema, si me hubieras preguntado al principio, te digo, no, el tema va a ser los triángulos azules y los triángulos rosas, y así lo mezclo y cuento las dos silencios que yo quiero. Cuando ya llevaba un rato, un día, me doy cuenta que los comunistas que habían llegado al campo de concentración querían cambiar el mundo, querían hacer una revolución. Los judíos no querían hacer nada, estaban en su casa y lo habían empleado, pero estaban allí porque creían en un Dios, en una fe, en una forma de convivir. Los gitanos, nada, lo habían cogido porque tenían una forma de vida nómada, patatí. Pero estos se lo habían llevado por el acto de amar. No querían hacer ninguna revolución, no atentaban contra Hitler siquiera, no atentaban contra nada. Eran personas que amaban. Y ahí es cuando me di cuenta, digo, el tema es este, o sea, el gran tema es el amor. Los mandan a la muerte por amar a otra persona. Entonces, claro, si por el acto más supremo que tiene un ser humano, que es amar a otro, te condenan a la muerte, pues ya está, la novela, es decir, la historia ya de por sí cobra sentido. Entonces, por eso está, y luego a eso le añades el amor de Juana a todos, y vas haciendo, pues eso, un cronograma de amores, de manera que al final la novela te deje ese pozo, yo creo, de luz también, ¿no? Dentro de la barbarie. Y sobre los experimentos, desde luego, si hacemos una pirámide de la barbarie, en Mauthausen, el último peldaño, o el más ancho de esa pirámide, corresponde a los judíos. No salió ningún judío vivo, un niño. 30.000 gaseados. Un niño que se lo entregaron a un español. Ese fue el único que sobrevivió. Se ve en documentales con 80 y tantos años antes de morir. El señor farfulleaba un poquillo de español de la crianza que le habían dado esos españoles. No se sabe por qué, Bachmayer, el segundo del campo, un criminal de tomo y lomo, que luego fue ahorcado, en Nuremberg, se encontró al niño solo andando por la calle y le dijo en español, cuida de este, quédatelo. Y eso hicieron, lo cuidaron, el resto no salió ninguno. Esa es la base de la pirámide. Pero inmediatamente posterior eran los triángulos rosas, porque no contaban con el amparo. Esa red de la que estamos hablando afectiva no la contaban, porque eran maricones. No contaban con el amparo del resto del campo. La homofobia, eso es transversal e histórico, eso es gigante, ¿no? Entonces ellos eran los maricones, esos estaban allí, los apestados, los que se violaban, por supuesto, pero quiero decir, ya no puedes hacer piña, primero, para salvarte, y segundo, lo que tú has comentado, los médicos. Si queremos hacer investigaciones en las que queremos que los judíos no vuelvan a haber más judíos, bueno, pues entonces tiene que interesarnos un sistema de castración. ¿Pero a quién vamos a castrar? Pues vamos a castrar a los maricones, hombre, ¿para qué le vale la picha a esta gente? ¿No? Vale. Castraciones diarias. Y peor todavía,
como ha dicho el otro que era, que el de Alfonso, ¿qué es lo que tenía, ha dicho el de Bow? ¿Un qué? Un trastorno, eso es. Bueno, fíjate la similitud, los nazis pensaban exactamente igual que este señor. Claro, como tienen un trastorno, a mí lo que me interesa como médico psiquiatra es que tiene esta gente en la cabecita. Así que vamos a ver qué tiene esta gente en la cabecita. Pero si lo duermo, la cabecita se para. Entonces no sé lo que tiene en la cabecita. Tiene que ser despierto. Entonces, entrar en la enfermería, pues era un billete a no salir. Con un triángulo rosa. María. Bueno, suscribo todo lo que han dicho, porque realmente el libro lo que retoma es mucha humanidad. Pero me da conmigo que el libro es la humanidad que tiene. Pero quiero resaltar la originalidad del libro, porque es un poema entero, es totalmente un poema, por la forma de escribirlo y porque está tres bloques que son tres poemas magníficos. El primero es una elegía y es una búsqueda. Una epopeya. Es una búsqueda, es una elegía pura. Lo está leyendo, lo está viendo. Y después viene la zurra, que es una alegría. Es un cambio total. Cambia hasta el ritmo, claro. Cambia la forma de expresarse los personajes. Y hay metáforas, muchísimas metáforas, mucho simbolismo. Las metáforas cada cual más bonita. Yo aquí me quería quedar con todas. Joder, pero es que muy bien hilvanadas. Las palabras una detrás de otra muy bien hilvanadas. Y ahora viene la pregunta, que quizás sea un pego. Es que estoy resumiendo mucho, ¿eh? Un pego en Córdoba es una tontería. Me había cagado. Porque claro, en la segunda parte la elegía tiene una forma de hablar andaluza, está tirando hacia el andaluz. Los personajes son personajes andaluces, hasta la atmósfera se respira. ¿Te costó mucho el cambio de uno a otro? Qué buena pregunta. Porque yo lo pienso, digo, yo tenía que estar esperando 10 días para cambiarme. Qué buena pregunta. Sí, tienes que esperar día y día. No te preocupes, no te agobies con eso. Tienes que esperar porque, bueno, es que tiene mucho que ver la poesía, como tú dices. Bueno, y como decía José, yo es que esto lo entiendo desde el sonido. Yo empecé como escritor, empecé como poeta. Mis primeros libros son de poesía. Y como niño, fui un niño lector de poesía, o sea, un niño raro. A mí me daban historias. Julio Verne, aquello era muy tocho, yo era muy vago. Ahora, en un romance venía todo, la historia y el sonido. Entonces yo fui un niño que entré por cómo sonaba la lengua. Eso es lo que me gustaba y sigo atendiendo a eso, ¿no? Las historias son miles, historias hay cualquiera. Cogemos el periódico y ya están todas las historias. Lo que importa es cómo contarlas y cómo contarlas para que suenen, ¿no? Entonces, para mí eso que tú apuntas es muy importante. Y la primera parte tiene que tener un sonido. Y la segunda tenía que tener el sonido por lo que te decía. Y ese sonido, hasta que lo pillas, ahí estás dando vueltas. Ahora, el día que lo pillas, antes hablabas tú, creo que era de la emoción, ¿no? Tú hablabas de la emoción, ¿no? De que a veces te había hecho llorar. Yo también he llorado escribiendo el libro. Y uno de los días que me emocioné fue el día que acabé el primer capítulo de Juana. Porque más allá de lo que cuente, ¿no? De que vaya con el niño y que mire y diga allí, tiene que haber otras madres que estén, más allá de eso, es porque yo escuché el sonido y dije, tengo novela. Y eso, cuando te dedicas a un oficio tan raro como este, tan paupérrimo y tan mil cosas malas que tiene, pero tiene una cosa buena, que es que te da la capacidad de, entre comillas, ser Dios, de inventar, de crear, que es la capacidad que tenemos todos los humanos. Yo creo, esto es una opinión muy personal, se la hemos arrogado a Dios porque nosotros nos quemaba de fuerte que es, de importante que es. Y cuando eso lo sientes haciendo alguna actividad creativa, yo ahí me emocioné.
porque digo, hostia, Juana existe. Ya no solo existe en mi cabeza, ya existe aquí. Ahora ya contará y le pasará lo que tenga que pasar, pero yo ya sé cómo va a sonar esto. O sea que sí, para mí el sonido es muy importante. ¿Qué arte? No, Me toca. Ah, que te toca. Otra vez. Bueno, después de todo lo que habéis dicho, que como dice María Ángeles, yo también suscribo porque había hablado de los personajes, había hablado de los sentimientos, de la bondad. Yo parece que quedan pocas cosas que decir, pero todavía, bueno, pocas. Se puede hablar tanto, como decías tú, yo he disfrutado, o sea, veníamos para acá hablando y decías tú que te impresionas con mucha facilidad. Y yo te decía, por eso sois buenos escritores, porque tenéis una sensibilidad tan extraordinaria para que pequeños detalles, como es un montón de las cosas que cuenta en el libro, me centro en la primera parte, en las noches en las que Manolo le da el trozo de salchichón o en cuando le rompen para que no lo lleven a Gusen, cualquier detalle está hecho desde una observación y una mirada con una capacidad y una sensibilidad, y además nos lo devuelves con una inteligencia, porque yo es que leía una frase, como tú decías, es que me parece, o sea, la volví a leer, he apuntado un montón, pero solo voy a poner un ejemplo. La fraternidad lingüística se estira, la magnitud salvadora del idioma, cuando encuentra en los españoles, Manolo en concreto, o sea, la fraternidad lingüística se estira. Es que me parece de una brillantez una y otra y otra y otra y otra, y me voy a detener en el principio y en el final. Perderlo todo, no es fácil perderlo todo, y al final perderlo todo, no es fácil perderlo todo después de todo lo que hemos leído. El significado que cobra esa frase, que ya al principio lo intuimos, pero ese cierre circular a mí, bueno, me fascinó. Y respecto a lo que decías tú de que hay una generación ahí en medio que no... Yo la experiencia que tengo cuando recomiendo el libro, un libro de los campos de concentración, yo no tengo ganas de leer ni de la guerra civil, ni de los campos de concentración, ni de... hablando de eso, que se me ha olvidado deciros, que este libro fue finalista de los premios Andalucía de la Crítica, con la mala pata de que fue a la vez que la Península de las Casas Vacías, porque yo creo que si no hubiera estado de moda este libro hubiera sido el ganador con lo que poco que me gustó a mí la casa. Bueno, quiero decir que estuvo entre los pocos finalistas y no lo había dicho, así como tampoco había dicho, porque me pareció un poco frívolo, ya que íbamos a hablar de esto, lo que nos íbamos a reír contigo, porque con Alejandro la risa está asegurada siempre. Pero hay una cosa que ya te dije una vez y vuelvo a decirla aquí, y es, a mí me ha costado mucho, entiendo que tenía que ser así, pero he sufrido muchas veces, pero con la muerte de Jules no me lo podía... Sabía que de Marcel, con la muerte de Marcel, es como que no te lo perdoné la primera vez que lo leí, pero porque lo ha tenido que matar si ya estaba ni de Hans, o sea, ¿por qué ha tenido que hacer esto? Si ya el libro tiene mucho sufrimiento, ¿por qué? Vuelve a explicármelo porque a mí se me ha olvidado. Bueno, varias cosas. Lo primero, antes he dedicado 3, pero ahora voy a dedicar 1 a devolverte especularmente de Espejo todo el cariño y la generosidad que a mí me da mucha vergüenza. O sea, yo te quiero mucho y estoy encantado siempre estar contigo, pero cuando hablas de mí me da mucha vergüenza. Entonces me voy haciendo pequeñillo, yo miro para allá y miro para otro lado porque me da... 1.000.000 de gracias por todo, por el cariño, por la generosidad, por cómo has planteado todo esto, lo anterior y lo que vendrá, porque seguiremos juntos mucho tiempo seguro. Mira, hay una cosa que acabas de decir y no lo había pensado, pero creo que está bien. O sea, que ahí di con una tecla, sin darme cuenta. Bueno, sin darme cuenta no, yo sabía que quería poner esa frase al principio, perderlo todo. Es difícil perderlo todo, ¿no? Entonces, se cuenta un poco lo del abuelo. Y acabar el último capítulo, el prólogo,
introduciendo esa misma frase. Bueno, era un recurso, pero ahora me doy cuenta que en mitad de eso hay 300 páginas o 200 y pico páginas y en ningún momento se vuelve a hacer referencia a esa frase. Y sin embargo tengo la impresión de que el lector lo recuerda cuando llega al final. Pues eso quiere decir que... No te preocupes, no te pongas nerviosa. Eso quiere decir que de alguna manera es una frase que sonoramente está bien traída. Todo, en su concepto también supongo, ¿no? Porque claro, hay un todo. Perderlo todo. Bueno, pues tú como lectora reflexionas, perderlo todo. Sí, claro, dice que perderlo todo, tal. Entonces, al final, el juego, que yo no he sido muy consciente de eso, te lo juro, hasta ahora que te he escuchado. El juego es, ¿dónde está ese todo? Ese todo es la novela. Claro. Ese todo es lo que va en medio entre la primera frase de perderlo todo y la última de perderlo todo. La reflexión sobre qué es ese todo va en medio. Porque para el abuelo, perderlo todo había sido perder la casa y la mujer, que lo abandonó, ¿no? Y dice, yo hubiera estado de acuerdo en ese momento en que eso es perderlo todo. Ahora, ha tenido que pasar todo esto para darme cuenta que perderlo todo solo es perder la vida. Magnífico. Y bueno. No sé si te va a gustar la comparación. Hombre. Pero yo según iba leyendo el libro me venía muchas veces a la cabeza El niño del pijama de rayas. Ajá. ¿Qué? Un poquillo más alto. Más alto, Manuel. Que yo leyendo el libro recordaba en varias ocasiones El niño del pijama de rayas. Por aquello de la amistad, el amor, en mitad de tanto horror. O sea, como tanto en una novela como en otra, lo que pesa no es el horror, que es lo que siempre ha pesado en todo lo que hemos leído de los campos de concentración, lo que pesa es el amor, de la amistad, de la solidaridad. Entonces, en ese sentido, me recordaba. Y me cambio totalmente de cosa. Por cierto, la chupamos para ir a Granada. Sí, claro, ¿verdad? Mira, eso no lo había reparado. Muy bonito. Y además muy desconocido, afortunadamente para su habitancia. Que dice Juana. Juana dice que le da la impresión de que los escritores tienen la mentira por oficio. La mentira por oficio. Y en sus imaginaciones y en sus libros tuercen la verdad como si fuera un hierro ardiente para ponerla siempre de su lado. Eso sí que tirarse de una contra. Bueno, es lo que decía Pessoa, ¿no? El escritor, el poeta, es un fingidor. Y en buena parte es cierto. Lo que hablábamos al principio con la primera pregunta de Esther, creo que era, yo he recogido vivencias de otros y, de alguna manera, la parte que o sea, intento ser documental porque quiero contar una cosa que me interesa, ya no como escritor, como ciudadano, pero luego la parte de la ficción es la que miente, es la que tergiversa, bueno, no tergiversa, moldea todo eso y hay que ser mentiroso, hay que ser fingidor en ese sentido, porque afortunadamente nosotras y nosotros, lectores y escritores, ya sabemos que una mentira bien contada puede hacer mucho más por la verdad que la verdad misma. Una mentira bien contada puede ayudar. Sí, bueno, quiero decir, una ficción en tanto a que no te agarras al hecho real, ¿no? Quiero decir, no es que sean antónimos, en este caso, en el arte, verdad y mentira no son antónimos, son compatibles. Porque siempre que la mentira trabaje en pos de una verdad superior. Y el arte yo creo que es una verdad superior. Porque no apela solo a lo material de lo que ocurre en un espacio-tiempo histórico. Apela a la emoción, al sentimiento. Y te hace ser un consumidor, un ser artístico. Y eso estoy aquí exquisito, ¿vale? Un poco, perdonadme. Pero quiero decir, eso es lo único no. Esa es nuestra gran reserva como seres humanos. Nuestra capacidad artística de disfrutar y de producir, de ser dioses, de generar arte y de consumirlo. Y de que eso te afecte de tal manera
a tu ser que dejes de ser animal. Entonces, esa mentira, es verdad que es mentira, pero ostras, es el motor de cosas muy sutiles. No creo. nos gusta que le llamen mentira, nos gusta que le llamen ficción. Yo estoy contigo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo que, la semana que viene, una conferencia en Madrid sobre la mentira del creador y el Pinocho y la mentira. Entonces estoy con la mentira. La palabra es Artificio. Claro, viene de artificio. totalmente. Es lo opuesto a la naturaleza. Hasta luego, nada, a ti. Se pone a la naturaleza. Claro. Es la interpretación. Mirad un momentillo, Iluminada. nos quedan 10 minutos. Sí. Lo digo para que si hay alguien que vaya a querer intervenir, pues que calculéis, porque Espera, que le a las toca 8:15 deberíamos de terminar. Iluminada. Hasta luego. Nada, me iba a recordar Josefina lo de la verdad de las mentiras de los reales. Claro. El poeta argentino Pessoa, ahí esa referencia. Bueno, yo ya había estado en la otra presentación, pero es un disfrute de escucharte y poder oír hablar de la novela. Hablaba al llegar con una compañera de lo que nos había visto y comentábamos que nos gusta que cuando cogemos una obra literaria, pues conocer cuestiones de historia, ver algunas denuncias sociales en cuanto a la injusticia y tal, pero que lo que nos gusta imprescindible es que la obra sea buena, muy buena, que esté muy bien escrita. Eso era fundamental y era lo que habíamos llegado, ¿no? La conclusión que habíamos llegado contigo, que estábamos encantados porque todo eso es muy interesante, pero lo imprescindible es que estuviera muy bien escrita y no había satisfacción, que se hecho muchísimo. Y con respecto a lo que ha dicho Salvador de la memoria, yo como desde que me estudié me dedico a hacer lo que quiero y estoy con el tema de la memoria constantemente, pues lo ha dicho Salvador y algo me apuntaba en la historia por ahí, ¿no? Con el tema de la memoria. El tema de la memoria histórica y democrática, pues claro, se tratan de cuestiones para recuperar la historia que no se puede olvidar. Y eso lo hacemos por muchas razones. Y una de las finalidades, aparte de recuperar la verdad, que se haga justicia, reparar a las víctimas y todo esto, pero la reconstrucción, el trabajo por la memoria, lo que estamos haciendo es conocer lo que han sido las constituciones que han contribuido a la democracia y que hay una serie de cosas que si la olvidamos, la democracia se puede deteriorar. ¿No? Todas esas cosas que se han ido dando. Y todo va encaminado a la defensa de los derechos humanos. O sea que por una parte fortalecer la democracia, por otra parte pues el mantenimiento y la conquista de los derechos humanos. Y hay una cuestión que a mí me parece fundamental. Yo trabajo con alumnos de secundaria en el tema de la memoria. Hablamos de mujeres represaliadas y hablamos muchas veces de cifras, ¿no? El cementerio de Tapia, del cementerio de Granada, 4.000 fusiles. 4.000 fusiles, cifras. Pero hay un aspecto muy interesante e imprescindible de la memoria que es el de la realidad vivida. Esa transmisión de la realidad vivida por los protagonistas de esos tiempos, de esas víctimas que fueron de la dictadura, o que fueron en Mauthausen. Yo creo que tu novela hace una enorme contribución a la transmisión de esa realidad vivida. Es fundamental. Fíjate. Todo el tema de la memoria. Y estoy construyendo en una página web, estoy haciendo una lista de libros que tienen que ver con la memoria. O sea, por una parte estamos con la investigación histórica, ¿no? Con la historiografía, la investigación histórica, y en otra estamos poniendo un apartado de libros. El tuyo va a ir primero porque contribuye al conocimiento de esa realidad divina que transmite muy bien, y que es una parte fundamental de la historia para la defensa de la democracia de los derechos humanos. Sí, suscribo punto por punto y
yo tengo una imagen que repito, que me parece que es muy gráfica, un poco para explicar por qué, o la situación de la memoria histórica en este país. Yo lo veo como tirar una piedra a un lago. ¡Pum! Cae la piedra y se van abriendo ondas. Conocemos las primeras ondas, donde ha pegado la pedra, que es lo que, pues, la inmensa mayoría de la ciudadanía, me refiero. Guernica, claro, ahí pegó la pedra porque tiene... ahora, por aquí, la desbandada. Afortunadamente estamos empezando porque es donde ha caído, ¿no?, esa primera onda. Pero en realidad la memoria histórica, o ese golpe, ese atentado contra la democracia, ese golpe de Estado que genera una guerra, que genera matanzas, que está Badajoz, pues la gente de Badajoz sabe lo que está, se va abriendo. Se va abriendo, pero son ondas que ya no vemos, que la inmensa mayoría de la gente no ve. Estos de Mauthausen son unas ondas bien lejanas, o sea, ya en la expansión está lejos. El centro, que somos nosotros, no la conoce. ¿Por qué? Porque no volvieron, porque se ha silenciado, porque, ¿vale? Por todo lo que saben, porque 40 años sin transmisión de estas vidas, por el miedo, todo eso. Pero al fondo, la ola sigue, o sea, las ondas se siguen abriendo. Y mi impresión es que al fondo, la última, la que no ve nadie, precisamente porque es la primera que sale, cae la piedra y esa primera se va, son las mujeres. Esa no lo ve nadie. Esa es la última que se ve, de la represión, de las violaciones, de la regresión en tus derechos, de cómo el nacionalcatolicismo te vuelve a donde quería, que era a la casa, al Estado de los dos raíles, el público y el privado, cuando estás empezando a salir del privado por primera vez en la historia, es decir, cuando puedes irte a este raíl donde está el dinerito y lo público, porque este es el de lo público y este tuyo es el de lo privado, cuando estás empezando a venirte aquí porque el dinero es la libertad real, ahí se cercena. Esa es la gran historia de la memoria histórica de nuestro país. Esa es una de las grandes historias, porque son miles y millones las afectadas, muchos más que los otros. Y esa es la última onda, esa no se cuenta, no se piensa en ella. Ana. Es que Ana le pilla. ¿Cómo? ¿Que no te he escuchado? Es el próximo libro. Sí, bueno, pues algo de eso tiene que ver, sí. Yo solo quería dar un par de palabras. Uno es, ¿qué es para ti el sufrimiento? ¿Cómo definirías el sufrimiento? Que lo ha comentado alguien. Y a raíz de eso, o como consecuencia, contarle a José que no te perdona el que se haya muerto. Yo pienso que tenía que a mí me sorprendió, porque la vida es, o por lo menos la novela desde mi punto de vista tiene que ser verosímil con la vida. Entonces la vida hace que la gente se muera, a pesar de que el sufrimiento es. Entonces mi pregunta es, ¿cómo definirías tú el sufrimiento? La vida hace que la gente se muera y los nazis empujan mucho en eso también. Empujaron bastante. Lo de la muerte de Marcel es que porcentualmente no hubiera tenido sentido. O sea, que una pareja entra en un campo de concentración y salvan dos, yo creo que podría venir un historiador o una historiadora y decirme, ¿dónde, monstruo? Porque no ha pasado. Y el sufrimiento nunca lo he pensado, quizás porque quiero pensar poco en eso. Quiero pensar poco en eso, en ese sufrimiento aterrador. ¿Sabes lo que te digo? Que te impide moverte. No, te lo pregunto porque yo tengo una hija relativamente jovencita y me dice, mamá, es cada vez que escucho la palabra sufrimiento en ti, digo, el sufrimiento existe. Claro. Claro, y entonces ella, como es bastante más joven, pues no concibe que otras personas hablen del sufrimiento, nada más que su madre. No, el sufrimiento existe. Pero tiene que ver un poco quizás con la sociedad esa que hemos creado, ¿no? Entre todos, de aséptica, hedonista, claro, si lo que está de moda, quiero decir, lo que realmente concita la admiración de todo el mundo es que yo me haga una foto en la playa y que todo sea disfrute y que luego me tome un mojito y que luego esté con mi amigo haciendo así, que es guay. O sea, que la felicidad es la aspiración, por supuesto que tenemos vocación de felicidad. Pero, como tú dices, el sufrimiento... El gallinero que se oye mucho, el gallinero que se calle. El sufrimiento es consustancial
a la vida, igual que la muerte, que vamos a decir, pues es que es la otra cara. Pero precisamente por eso habría, ¿no?, que tratarlo desde bien joven y saber que no es una... Es que ahora a veces da la impresión de que es como vergonzante, de que el sufrimiento es vergonzante. A mí me pasa algo y yo tengo que ir al psicólogo porque estoy sufriendo. Que bien, que si lo necesitas es evidente que hay que ir, ¿no? Pero no es al contrario, es una sensación de lo más humana. Se sufre por todo, yo creo. Y ya Gracias a ti. contamos, la última palabra la tiene María Ángeles y ya está. Si queréis no hablo. Hemos dicho la última palabra, la última. Vale, cortito. Claro. En la fábula siempre hay una moraleja. La moraleja de la fábula, yo he encontrado una o dos, pero no más. Una es la del alemán, que no recuerdo el nombre. Hans, que dice al final, cuando está preso, cuando le están maltratando, cuando le están pegando, que más vale vivir intensamente un poco tiempo que toda una vida muerta. ¿Sería esa una moraleja? Sí. Hay varios... Bueno, la moraleja real, en algún momento creo que se lo pregunta el cuervo, ¿no? Cuando está le dice, pues hemos hecho una fábula, ¿y esto para qué? Creo que el cuervo le pregunta algo así como, ¿y esto qué moraleja tiene? Claro, y el otro dice, esta es una moraleja inversa, que se la tienen que contar los hijos a los padres. Este es un cuento inverso. Y ahí va la vocación de transmisión de la memoria, ¿no? Nosotros tenemos que contar el sufrimiento. Esa es la moraleja de este cuento, por un lado. Y por otro, a mí me gusta, es verdad que esa que tú dices, sin duda puede ser una, y a mí me gusta otra, que es muy baladí quizás, muy así más ligera, pero también está al final y me gustó, que es cantar. Hans, cuando ya los van a matar y los alemanes no cantan, una canción famosa le dice, cantad, cabrones, que para una vez que vaya a poder cantar, ¿no? Entonces, eso también apunta a la alegría dentro de la barbarie, ¿no?, y del sufrimiento. Es decir, mientras estemos cantando, no nos van a matar. Pueden matar a muchos, pero si sigue la gente cantando, son 3 los que van a ahorcar, pero cantar. Por ahí creo que puede ser. Bueno, creo que fui adivina. Bueno, muchas gracias. Yo no creo que si se ha quedado alguien sin preguntar sea porque no creo que sí. Bueno, antes de que os marchéis, nos marchemos para abajo. Queremos dar un recuerdo a Alejandro. Mira, yo con la bolsa ya voy bien. Pues la bolsa tiene un contenido. Bueno, a esta altura dirá un almanaque, ¿qué? Bueno, nuestro club de lectura pertenece a la SAC y la SAC ha celebrado este año 25 años, este año pasado, y entonces le pedimos a los pintores locales que con los 25 hicieran un juego donde apareciera siempre el 25, ¿no? Pero cada uno a su estilo. Entonces, que no es el almanaque en sí, es el arte que lleva, es lo que lleva, ¿ves? Siempre va el 25 y demás. Luego, y para un poeta algo que rime con 25, magnífico. Cada mes lo voy a ir pasando así. Mira, nuestro club de lectura se llama Mercedes Junquera. Mercedes Junquera fue una profesora de historia que trabajó muchos años en Estados Unidos, pero se enamoró en una de las excursiones que hacía con sus alumnos, que iba recorriendo España, se enamoró de la Sarquía. Y entonces llegó a tener aquí, se compró su casita y aquí falleció, y ella fue la promotora de que se creara el club de lectura. Como fue ella la que lo inició, pues nosotros le hemos puesto su nombre. Y luego otros 2 libros, que todo esto lo ha editado la SAC. Entonces, son preciosos, nosotros, muy bien editados. Manuel Berenguer, que fue Manolo Berenguer, una persona muy entrañable, socio, fundador de la SAC, y que escribía en una revista que era El Todo, una revista gratuita que había, y él escribía artículos sobre
el pueblo, sobre su municipio, ¿no? Sobre Vélez Málaga. Y entonces él fue analizando todo, sobre todo mirando desde el punto de vista del patrimonio artístico y la defensa del patrimonio. Y luego este otro, que tú también eres un gran poeta, pues Antonio Serralvo escribió estos poemillas marineros que son... verás tú que te van a encantar y te van a... No merecía yo tanta de eso, pero... Claro, gracias. Y este recuerdo del mar, pues ya está.